Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, con los primeros invitados, el ingeniero Jorge Barreno, experto en minería, y también está invitada la presidenta del directorio de la Cámara de Minería, Carolina Orozco. Queremos poner en debate el tema vinculado con los anuncios de ayer, entre ellos la reiniciación del catastro minero. El catastro minero se prevé que se lo haga a mediados de este mes de junio, también en septiembre, y la gran minería a fines de año. También el anuncio de que se va a luchar contra la extracción ilegal, que por cierto debiera ser sostenible, y por esa razón se implementará una tasa a través de la cual se necesita financiar el control minero y ambiental del cumplimiento de obligaciones de los titulares mineros. Ingeniero Jorge Barreno, ¿cómo ha visto estos anuncios hechos por el gobierno en el sector minero ecuatoriano? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a todos los oyentes de su prestigioso programa. Y buenos días a Carolina, por supuesto. Gusto verla. Bueno, una de cal y una de arena, mi estimado Miguel. Si bien es importante, es algo que se ha venido esperando por espacio de 7 años, desde el 2018, cuando fue cerrado por pedido de un líder pseudo indígena como el señor Yacu Pérez, y el gobierno, sin ninguna poder de reacción, simplemente aceptó esa imposición. Fue una lástima realmente que eso ocurra. Y lo otro, la creación de una tasa para el control financiero, control de la violencia, las actividades mineras ilegales. El año anterior, Miguel, el sector minero aportó con un pago de un poco más de $1,000 millones de impuestos brutos al erario nacional, lastimosamente con una reducción de alrededor del 16% de lo que se pagó en el año 2023. Nadie ha hablado sobre qué pasó, por qué hubo esta reducción de pagos, por qué hubo una disminución de la producción, por qué el Estado recibió menos. Debería ser esa una de las principales preocupaciones. Pero al pagar $1,000 millones y al hablar abiertamente de una tasa de recuperación de alrededor de 229 millones al año, eso quiere decir directamente subirle alrededor del 20% de impuestos directos a la actividad minera. Eso lastimosamente lo que genera es un ambiente de inseguridad total, porque se están cambiando las reglas de juego. Existen leyes, existen contratos de operación minera que deben ser respetados, y no se debe generar un ambiente de total inseguridad y de anarquía impositiva al sector minero. Al sector minero se le debe rodear, por supuesto, de muchas seguridades, de seguridad jurídica, que seguramente lo vamos a conversar en esta entrevista. De ese lado, para concluir con mi intervención en este sentido, es lastimosa esta decisión. Estoy seguro que el gobierno ecuatoriano estará muy abierto a emprender un diálogo transparente, responsable con los actores del sector minero para revisar esta decisión. No es posible que para luchar contra los ilegales se aplique el yugo de más impuestos a la actividad minera formal. Esa es una mala noticia para el país. Es decir, va a ser un impuesto a la minería formal para combatir a la minería informal, a quienes extraen minerales de manera irracional, ingeniero Barreno. Correcto, es simple. ¿A quiénes pueden obligar al pago de esa tasa? A la minería formal, a la minería que hace cumplir la ley, la constitución, todos los compromisos ambientales, todos los compromisos sociales con el país. A ellos se les va a imponer esta tasa y
se va a responder supuestamente de una manera adecuada al control de las actividades mineras ilegales. A cualquier actividad económica del país, que el Estado le diga, le vamos a sacar de su flujo de negocio, le vamos a sacar o le vamos a imponer un 20% más de impuesto porque necesitamos luchar contra las actividades ilegales, no suena bastante, no suena convincente y no suena justo fundamentalmente. Ahora, otro tema vinculado más allá de esta tasa, porque el anuncio ayer se dijo que esta tasa representará 229 millones al año. Ingeniero Barreno, si va a haber más recursos, ¿no sería bueno también fortalecer la institucionalidad en los controles? Porque van a contar ahora con recursos a través de esta imposición, pero cuando limpian Arcom, por ejemplo, la Agencia de Regulación y Control, que ha habido tanto cuestionamiento por la permisividad con la minería informal, la minería ilegal. Sí, yo creo que todo el pueblo ecuatoriano debe apuntar a respaldar la institucionalidad del país. Pero esta no se le puede conseguir a través de una creación de un impuesto directo como el que se está anunciando. No existe hasta el momento el cómo, cuándo, dónde y por qué. Solamente existe un borrador de una resolución y se crea un impuesto adicional del 20% tomando como base el monto de impuestos pagados por la industria minera el año anterior. Sería de un cálculo directo un 20% más de impuestos al sector minero. Esto realmente es un golpe. Se debe respaldar, por supuesto, la institucionalidad. Lastimosamente, algo que nació con mucha aceptabilidad, el tema de tener el Ministerio de Minería como una entidad fuerte de fomentar el sector minero, pero también de controlarlo. Lastimosamente, por temas políticos y por falta de recursos, se tuvo que reducir esa institucionalidad. A la COM se la redujo a la menor expresión, a la mínima expresión, teniendo regionalmente teniendo 2, 3 técnicos para el control de más de 500,000 concesiones en cada una de las regionales. Pero es un personal técnico que debe controlar. Y según la ley estaba diseñado que el control se lo hacía también con el apoyo del sector privado, esto es a través de las auditorías mineras. Pero lastimosamente en el país también eso ha ido depreciándose. ¿Por qué? Porque existe una mano de obra técnica calificada en el país que no ha sido usada adecuadamente. Y por lo tanto, los precios de estas auditorías internacionales, los costos. Sí, ingeniero Barreno. Entonces es un tema real que tiene Este es un diálogo con el ingeniero Jorge Barreno, experto en minería, para hablar sobre los anuncios realizados por el gobierno respecto al minero. Por un lado, la reanudación del catastro minero, por otro, la implementación de una tasa de fiscalización para los proyectos mineros que le generaría 229 millones de dólares, como fuera el anuncio. En el caso del catastro minero, ¿cómo ve, ingeniero Barreno, cuando se anunció que el 16 del presente mes se abre para la minería no metálica, en septiembre para la minería metálica y para diciembre se abrirá para todos este catastro minero? Bueno, no sé si me... Sí, le escuchamos, ingeniero Barreno, por favor. Ya. Perfecto, Miguel. El tema fundamentalmente constituye una buena noticia porque el país, la sociedad, necesita tener una herramienta de control de esta
de de las concesiones mineras. No son minas per se. Las concesiones mineras son una expectativa de encontrar algún y ya a veces se ha dicho técnicamente un proyecto de cada 100. Sí, vamos a mejorar la señal, si mantiene la imagen, ingeniero Jorge Barreno, hacerlo por la línea telefónica para que desarrolle sus opiniones sobre el sector minero. Reitero, los anuncios de ayer fueron, por un lado, la implementación de una tasa de fiscalización para los proyectos mineros. Lo importante es precisar cómo se va a discriminar estos proyectos. En ese sentido, se aspira que, por un lado, se establezca este catastro minero con este calendario que se anunciara ayer, y por otro, cómo se va a desarrollar esta fiscalización que viene a ser un impuesto para los formales para combatir a los informales. Hablábamos del catastro minero, ingeniero Jorge Barreno. ¿Cómo ve usted estas fechas que se ha puesto 16 de junio para la minería no metálica, el septiembre minería metálica y para todos en diciembre? Por favor. Sí, bueno, la sistematización en la apertura del catastro minero es una buena noticia, porque el Estado podrá hacer ejercicio de transparencia en el control. Ingeniero Barreno, para mejorar la señal, le vamos a llamar a la línea telefónica, usted mantiene la imagen y con ello podemos desarrollar mejor y hilvanar las opiniones respecto de la situación del sector minero, la apertura del catastro minero, que será hasta finales de año por sectores. 16 de junio minería no metálica, septiembre para la minería metálica y para diciembre se abrirá para todos. Por otro lado, este impuesto, una tasa de fiscalización para los proyectos mineros en el Ecuador, que va a ser una carga para el sector minero formal, que va a financiar aunque se ha dicho que esta tasa aplica para la pequeña, la mediana y la gran minería y el régimen general. En ese sentido, el aplicar esta tasa, y luego volvemos con lo del catastro, de manera indiscriminada para todos, no va a ser una carga, porque una cosa es la gran minería, otra la mediana y otra la pequeña, ingeniero Barreno. Sí, no sé si se ha mejorado la señal de audio, por favor. Sí, a ver, adelante, por favor. Sí, mire, la apertura sistemática del catastro me parece totalmente adecuada de parte del gobierno. ¿Sí? La apertura sistemática le ofrece la posibilidad al gobierno y a sus oficiales, a la burocracia del gobierno, el ir afinando la aplicación de este catastro. El catastro es una herramienta que debe ofrecer certezas en cuanto a la ubicación de cada una de las concesiones, en cuanto a la delimitación de cada una de estas concesiones. Esto permitirá, por supuesto, una transparencia en esta administración de derechos. La apertura parcial del catastro, ¿cómo ve usted? Primero se empieza con el 16 de junio para la minería no metálica, ingeniero Barreno. Sí, si bien es cierto, la minería no metálica es una actividad económica muy pujante en el país, pero sobre esa existen ya derechos otorgados y normalmente la minería no metálica ya están en distritos reconocidos en el país y por lo tanto la administración de esos derechos no es muy complicada por efecto del tamaño de las actividades y del
y de la presión que podría recibir el catastro por efecto de la necesidad de nuevas concesiones. Esto permitirá mejorar el sistema, irlo afilando y tener la total certeza para las siguientes etapas de apertura del catastro. Ahora, el otro tema tiene que ver con la reestructuración de las instituciones. Este impuesto esta tasa que se va a crear, ¿servirá para fortalecer tal vez la Agencia de Regulación y Control? Porque ¿de qué va a servir solo con el anuncio de que se implementará una tasa para financiar el control técnico y ambiental del cumplimiento de obligaciones? Lo cual es un reconocimiento también de que la Agencia de Regulación y Control ha estado en una situación muy precaria. Sí, totalmente es clara el tema de la precariedad, de la institucionalidad en el tema de del control minero, el control a las actividades, el control ambiental, el tipo de explotación que se realiza. Pero, Miguel, hay que ser totalmente claros. Las actividades de violencia y de minería ilegal se han concentrado lastimosamente en un solo tipo de depósitos minerales. Este tipo de depósitos minerales son la explotación de las playas auríferas de los ríos. Existe un conocimiento cabal de cuáles son esas zonas, de dónde están ubicadas. En el norte, por supuesto, el Napo y los afluentes del río Napo. En el sur, el río Coca y también el río Zamora y sus afluentes. Son terrazas de alto potencial minero que se ha conocido desde siempre en el país. Lastimosamente, sí, y es un tema circunstancial, la subida de precios del mineral, sí, de $1,600, $1,800 la onza a $3,300 la onza actualmente, evidentemente estos depósitos, algunos de los cuales eran subeconómicos, se han transformado en depósitos minerales altamente rentables. Y lastimosamente el tema de los permisos, que es un tema gubernamental, que no se aceleran los procesos, no se aceleran los procesos de revisión de estudios ambientales, no se aceleran los procesos de otorgamiento o no de los derechos de uso de agua. Eso limita la actividad minera legal. La actividad minera legal se ve limitado en tiempo y en recursos por esta falta de eficiencia del Estado. Vuelve a ser un círculo vicioso. Si es que eso ocurre, regresa como fuente de inicio de estas actividades mineras ilegales el gobierno por la falta de celeridad en los procesos, y eso genera que muchas de la gente locales principalmente vayan hacia la minería ilegal. Pero hay que reconocer, Gonzalo, y esto es un tema fundamental, la actividad minera legal entra en el campo de la ilegalidad por esta falta de organizaciones. Pero la actividad minera legal en centros mineros del país está siendo víctima de la violencia por la falta de presencia del Estado. ¿Por qué? Porque como toda actividad económica está sujeta a las vacunas. Esta presencia de estos vacunadores, de estos grupos delictivos organizados, son los que generan la inseguridad y son los que hacen que el concesionario minero se vea obligado. La minería en estos casos es una víctima más de las actividades de violencia en el país. No es per se la generadora de estos problemas, sino es un problema social y de inseguridad del país que ante la falta de presencia del Estado, estas actividades son incentivadas y se desarrollan aceleradamente. Se entiende que para la fiscalización que pretenden hacer, recaudar los recursos, mientras tanto, este momento va a resultar difícil implementar esto porque la tasa de fiscalización para los proyectos mineros va a comenzar próximamente, recién, ingeniero Barreno. Sí, pero más allá de fijar una tasa, debería fijarse el cómo se va a usar esos recursos. Porque si bien es cierto, puede tener una gran iniciativa negativa para el desarrollo del sector minero, pero puede haber una gran iniciativa para recaudar más dinero.
el Estado ya el año anterior subió a más de 20,000 millones de dólares en recaudación del impuesto, con un ascenso del 16% de la recaudación fiscal. Entonces vamos a subir 230 millones de dólares adicionales para un objetivo claro, pero no nos dicen cómo. No nos dicen cómo se va a depurar. No nos dicen de qué manera va a actuar el Estado de manera efectiva para reducir esta violencia y para reducir las actividades mineras ilegales. Otra vez, la actividad minera formal, legal, que necesita un marco de seguridad, va a financiar el dinero necesario para combatir la minería ilegal. Y la minería ilegal está básicamente en las playas, en ríos de nuestro país, y en muy pocos sectores mineros del país en donde existe actividad minera de roca dura, digamos, donde se explota el mineral, porque esta necesita una mayor tecnificación. La devastación que ahora es noticia en el país es básicamente en las playas de los ríos de nuestro país y principalmente en el oriente, en la región amazónica de nuestro país. ¿Cómo se puede enfrentar casos concretos como el de la explotación irracional en Alto Punino, antes Yotzupino, antes Buenos Aires, Ponce Enríquez en la frontera sur, que ha sido una fuente de explotación irracional de la minería informal, ingeniero Barreno? Sí, bueno, entiendo que la explotación en el Alto Punino, en los afluentes del río Napo, sí, son en zonas bastante inaccesibles. Pero esta actividad minera se realiza en las zonas del país. O sea, primero debería existir, a través de personal técnico calificado, zonificar estos targets de acción del gobierno, estos objetivos de acción del gobierno, y básicamente son patrullajes aéreos que se podrían reducir el tema de operación y focalizar la intervención del Estado en este tema. Existen normas, por ejemplo, toda la maquinaria que se utiliza en el sector minero deberían tener GPS de localización, y de eso es responsable el Arcom. Lastimosamente el Arcom fue desmantelada a partir de volver a unificar el Ministerio de Energía y Minas en uno solo, y haber perdido todo el apoyo de recursos, sean económicos, humanos, para poder hacer este control. Hay que reinstitucionalizar el sector minero, hay que fortalecer las entidades de control, pero hay que buscar los caminos a través del diálogo, y fundamentalmente ese es mi mensaje, estimado Miguel. Se puede hacer, se puede optimizar las labores de control del Estado, pero en un espacio de diálogo, al cual el sector minero de seguro está abierto. Ahora, usted dice, ingeniero Barreno, se puede optimizar. ¿Cómo optimizar de tal manera que sea mucho más eficaz el control que ejerza el Estado ecuatoriano? Esto necesita, como toda esta lucha que se ha planteado el gobierno para reducir la violencia en el país. Mucho de la producción minera, alguna de la producción minera que sale del país es también fruto de la permeabilidad de nuestras fronteras. El contrabando de oro de los países vecinos, al asegurar el ingreso en divisa fuerte como el oro, es el que provoca que la permeabilidad de la frontera, un kilo de oro en tamaño es muy pequeño, y lo pueden introducir a nuestro país, y a partir de nuestro país exportarlo libremente. Entonces ahí hay una fuente también de corrupción en el tema de permisibilidad y de control de nuestras fronteras. Ese es un tema radical que hay que controlarlo. Uno se preguntará de quiénes eran los 5 o 6 toneladas de oro que se exportaron entre el 2012 y el 2016 de manera ilegal en el país, a través de compañías de papel, con la ayuda de sectores políticos del país. El contrabando también es un tema muy complejo,
y de seguridad de nuestras fronteras. Y al ser permeables nuestras fronteras, falta de control del Estado, de fortalecimiento de los organismos de control. La participación del ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, es importante. Lastimosamente, si bien es cierto, se terminó el tema de seguridad de nuestra frontera con nuestro vecino del sur, pero no se ha focalizado al tener, al tratar de fortalecer los controles al interior del país. El crecimiento de estas mafias que generan desconcierto, desazón en la sociedad ecuatoriana, yo entenderé por una falta de focalización, una falta de planificación que debe ser enmendada en el corto plazo y nos ayude a que el inmenso contingente que tiene las fuerzas, que nos puede dar las Fuerzas Armadas, es muy importante en esta focalización y en esta erradicación de una violencia social asociada a una actividad económica. No es la minería per se. Lastimosamente es la falta de presencia del Estado, Miguel, y ese es un tema estructural que debe ser visualizado con una lupa mayor, en un plan estratégico nacional de seguridad mucho más fuerte, que seguramente ya lo estarán pensando en los niveles políticos apropiados. Ahora, como hay necesidad de grandes recursos en medio del conflicto armado interno que se vive, y hoy, más allá de la incidencia del narcotráfico, hay una gran acción de la minería ilegal que, como se evidenció en la región amazónica ecuatoriana, incluso que costó la vida de 11 militares. Esos recursos, ¿cómo debieran ser administrados? Que no sean las grandes necesidades que tiene hoy, por ejemplo, que está en boga el bloque de seguridad, cuando aquí debiera haber control eficaz y efectivo para las empresas ilegales que ingresan maquinaria pesada tranquilamente para no solo destruir el medio ambiente, sino también explotar el oro, y como no está prohibida la explotación del oro, se va tranquilamente por la vía de exportaciones con empresas de papel. Ingeniero Barreno. Miguel, el tema es muy sensible. Por ejemplo, para la industria minera formal, yo he estado al frente de varias compañías internacionales y en el desarrollo de nuestras actividades para hacer un sobrevuelo de un helicóptero por 1 hora. Nosotros notificábamos desde la presencia de la escuela, a la iglesia, a la gobernación, de la presencia de un helicóptero que iba a hacer una actividad, y detallábamos la actividad. Entonces es bastante extraño, y esto quiere decir que existen niveles de complicidad con la población local para que estas actividades mineras se desarrollen. Y al decir complicidad de las poblaciones locales, por supuesto hay que decir de las autoridades locales. Hay que conformar, al focalizar los sectores de posibilidad de desarrollo de minería, legal o ilegal, pero de rápido avance como es la minería de aluviales en el país, al focalizar estos distritos mineros, al focalizar las áreas en los ríos, pues se va a identificar cuáles son los actores locales, cuál es la comunidad, no el pueblo llano, pero sí las autoridades, y hay que buscar ese compromiso a través de las autoridades, de los GAT locales, para que también compartan esa responsabilidad de la seguridad. Ahora están compartiendo, en muchos de los casos, están compartiendo el beneficio, y a veces ilegal, por debajo de la mesa, del desarrollo de estas actividades. Es una corresponsabilidad de todos. No es solamente del sector minero el generar los recursos para que se haga este trabajo, sino generar las redes de información adecuadas y valorizadas y transparentemente el tener una cadena de información que le permita al Estado central el tomar una acción directa sobre estas zonas de alto potencial de desarrollo minero en el país. Ahora, hay que estar conscientes de la debilidad de los controles, ingeniero Barreno. Si se habla aproximadamente a nivel nacional de alrededor de 600 funcionarios para 380 puntos de minería ilegal, y otros que seguramente no se han descubierto. Se dice 3.000 millones en minería ilegal, y solo se dice que se paga 1.000 millones en impuestos. Es
Es decir, este es un sector muy pesado, muy grande, que está incidiendo en la economía y, como decía, la exportación del oro es legal, simplemente se va esto sin cumplir con los pagos con el Estado ecuatoriano. ¿Es posible cambiar este esquema? Estimado Miguel, yo creo que lo primero que hay que hacer es transparentar esas cifras. No es posible. 3.000 millones de dólares significa alrededor de 1 millón de onzas de oro al año. No existe la posibilidad técnica de que se produzcan 1 millón de toneladas, 1 millón de onzas de oro al año de minería ilegal. Se están inflando las cifras, se están magnificando al enemigo para justificar determinadas acciones. Y si fueran las cifras ciertas, muchas de esa producción aparente de mineral no es del Ecuador. No es posible. Si la principal mina del país produce alrededor de 350.000 onzas de oro al año, ¿sí?, pudiendo llegar a 400.000, no es posible que la minería ilegal en zonas de difícil acceso, con baja tecnificación, llegue a producir 3 veces lo que produce la minería formal. Es imposible. Las cifras están infladas, Miguel. Esa es una de las primeras cosas que hay que transparentar. No se pueden tirar números de manera irresponsable y magnificar el problema, porque al magnificar el problema se va a magnificar la supuesta necesidad de recursos y el supuesto problema para el país. Ese es uno de los principales objetivos que debería tener la administración de recursos mineros en el país. El Ministerio de Energía actualmente debería tener la posibilidad de que esos números se transparenten. Se tiene que a los funcionarios actuales y a los que vienen, se supone que si es un tema tan sensible, hasta someterles al tema del polígrafo, porque se dice que muchos de los funcionarios pasan la voz con respecto a las diferentes actividades de control, redadas que hace el Estado en sectores mineros ilegales, y desaparece la actividad, desaparece la maquinaria por arte de magia. Inclusive un tema de transparencia, llegando a ese tipo de aplicación de tecnologías para saber cuáles son los funcionarios transparentes, confiables, los controladores confiables que deba tener el Estado. Entonces hay todo un sistema que se tiene que modelar, que se tiene que planificar y ponerlo en acción. Es lo mismo con la apertura del sector minero. Miguel, si se habla de la apertura y si es que hay la confianza y se espera que existan nuevas compañías creyendo en el potencial del país y queriendo invertir en el país, ¿qué va a pasar al día siguiente que se abre el catastro minero? Va a haber la capacidad del Estado para tramitar los permisos, para tramitar las mismas concesiones. No solo es el tema de ilegal, sino el fortalecimiento del sector minero para administrar de mejor manera sus recursos. Hay que priorizar la institucionalidad, sí, pero con efectos de transparencia y de un sistema muy planificado, muy ordenado. No se pueden realizar las inversiones porque obtener un permiso, un trámite sencillo de una calificación para un permiso de agua, de no afectación de un sistema hídrico, demora 3-4 años en el país. Ya está eso, ya se ha acabado el tiempo de exploración de las concesiones mineras. Entonces ahí hay un activo que podría ser una concesión minera del Estado, un activo que está muerto, sin generar ningún tipo de recurso y generando simplemente temas de mayor burocracia, de mayor trámites estancados. Entonces es un sistema complejo que podría ser delineado y podría ser abordado desde una correcta planificación.
Bien, seguiremos hablando de este tema del sector minero que es tan importante ahora que ha sido puesto en escena como una de los 5 ejes que anunciara el gobierno este lunes. Tanto el tema del catastro minero, su reactivación, que es loable, cuanto esto que ha sido cuestionado, la imposición de una tasa de fiscalización para los proyectos mineros. Al ingeniero Jorge Barreno, experto en minería, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel, y solamente el mensaje: no se pueden imponer este tema de imposiciones y nuevos impuestos, de nuevas tasas, sino debería abrirse la posibilidad de un diálogo transparente y lograr un mejor sistema de colaboración entre las partes, entre los actores del sector minero del país, para beneficio de todos, Miguel. Muy amable, el ingeniero Jorge Barreno en la revista de Opinión Democracia. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad. Otro de los ejes anunciados por el gobierno vamos a desarrollar, como es el cobro al valor real de la energía eléctrica a las grandes empresas. Invitada, la magíster Sofía Arce, directora ejecutiva de la Cámara de Industria, Producción y Empleo de Cuenca. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Volver su dignidad, una prioridad. Lo sabe más que nadie, he aquí mi promesa: jamás volverán a ser olvidados. Con este título técnico, con esa pasantía, con ese bono, con esa condonación de deuda, demostraron que los ecuatorianos saben actuar y saben aprovechar las oportunidades. Son agradecidos cuando tienen a un gobierno consciente, un gobierno solidario, que los apoya y que los protege. ¿Te imaginas pasar horas cada día buscando agua potable? En muchas zonas rurales, 5 de cada 10 personas no la tienen. Y más del 36% de los niños menores de 5 años beben agua contaminada. Hoy, gracias al esfuerzo de muchos, pueden tenerla en tan solo un minuto. Sumar Juntos, una iniciativa